placer de conocerla a usted porque realmente es un encanto de persona. Bueno, es un placer recibirlos a ustedes en este día medio frío, pero igual la naturaleza es así y que se han costeado hasta acá, bien abrigados, me parece que también es parte de la naturaleza. Morín me decía recién cuando recorríamos estos parques, que la idea es que se vea el horizonte porque la Pampa es así, ¿no? Yo digo que sí, hay muchas estancias y esta estancia es bastante vieja, como ustedes bien lo saben, tiene ya sus 125 años y las estancias viejas tienden un poco a encerrarse porque era tan grande el horizonte que se necesitaban, digamos, como abrigarse, pero acá nosotros al contrario fuimos abriendo porque me parece que el horizonte y los potreros es parte de la parquización de una estancia, porque tiene sus encantos también. Es como yo considero que es el espacio robado, digamos, que yo incorporo al parque. Yo diría que es la explicación. ¿Cuándo nace este interés suyo por las plantas, por la jardinería, por lo que es todo lo paisajístico? Yo diría que, bueno, me casé hace ya 51 años y acá estoy con mi marido más feliz que nunca, que es una gran hazaña hoy en día. Capaz que uno tiene que ponerse en el libro de Guinness Book of Records, porque llegan pocos, lamentablemente. Y bueno, estando acá con tanto espacio y tanto para hacer, porque esto relativamente es bastante, salvo, digamos, los árboles muy viejos que ya tienen sus 125 años, relativamente todo lo demás es bastante nuevo. Bueno, tendrá sus 50 años y muchísimo apoyo de mi marido. A los dos les gustaba esto. A los dos nos gustaba esto. Él en su parte de los potreros y la novillada y el maíz y él con su cosa y yo con la mía. Y los dos nos lo compartimos. Morín, usted nació en Argentina. Yo nací acá en la Argentina de descendencia británica, pero mi marido es importado, pero nacionalizado ahora, sí. ¿Cómo llega a Morín tener una presencia tan marcada en Cacharí donde uno recorre los espacios verdes y nota la mano de Morín? Bueno, así lo dicen, pero me parece que no es solamente la mía. Esto no se hace sola. He tenido muchísimo apoyo a nivel delegación, con los tres delegados, porque ya son 14, 15 años que estoy con este tema, y los tres me han apoyado muchísimo. Empecé con Roberto Andrade, después seguí con Quique Palmisano, y ahora estoy con Gastón Dominici. Y lo que yo sugiero, parece que lo aceptan, si supieran muchas veces los errores que hago, pero no se dan cuenta. Menos mal. Pero trato de ir formando a la gente. Al principio era bravo porque nadie tenía idea, ni a nivel gobierno tampoco. No saben lo que es el campo y lo que cuesta, lo que es luchar para plantar una planta y hacer el hoyo como corresponde, regarlo, las hormigas. Pero tengo muchísimo apoyo a nivel delegación y me dan cancha bastante libre. Fue una gran, me parece que fue una gran idea la de, ¿cómo se llamaba el intendente de Azul? Barberena, Juan Barberena, que le tenía yo muchísimas simpatías. Sí, bueno, usted sigue nomás. Bueno, entonces seguí nomás. Pero cuando se hizo la celebración del centenario de Cacharí, que realmente fue una maravilla eso, entonces ahí en ese momento me nombraron oficialmente asesora de los espacios verdes. No es que iba a hacer yo menos o más cosas, sino que me daba una cierta autoridad, ¿no? Para decir, bueno, ahora yo soy asesor de espacios verdes, usted, señora, no debería podar. Yo no le digo que no puede podar, claro. No debería podar. Y ahí se fue, digamos, formando como un clima de respeto
hacia mi persona. Y así se fue dando y se fue multiplicando esto. Porque además ha llevado esto de gustar de la jardinería a los chicos también, y son varias generaciones ya. Sí, 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 son varias generaciones. Y se ven los resultados. Yo noto los resultados. Yo noto que Cacharí está muchísimo más prolijo, está muchísimo más limpio. Hay muchos tachos de basura, porque yo sostengo, si usted le da los medios donde poner los papeles, usted le puede decir a la señora, señora, a usted se le ha caído algo, mira para atrás y es un papel. Papel, señora, no es para tirarlo en la vereda, lo pone en el tacho que está a medio metro de usted. Y entonces, así multiplicando la cosa, y que están tantos tachitos de basura oficiales pintados de verde, ¿no? Los usan y yo noto una gran diferencia. Además, Morín, yo marcaba esto de Cacharí recién, de que los espacios verdes están cuidados, la gente no se les ocurre sacar las plantas, no se les ocurre hacer un grafiti en las paredes, o sea, Cacharí está limpio y está, digamos, conservados sus espacios verdes. Sí se conservan los espacios verdes. Hay, bueno, finalmente se logró comprar tractor, tractorcito, bueno, con las cuatro ruedas. Antes se cortaban, me parece, a guadaña los pobres. ¿Cómo no lográs? Y se han abierto unos cuantos más espacios verdes. Y la única manera de mantenerlos es cuidarlos con elementos mecánicos. Yo me acuerdo de decirle a Gastón, no vamos a seguir, digamos, cambiando los árboles de las veredas hasta que primero tratemos de que los otros que tengan 4 o 5 años, donde se pueden, digamos, ya ir manejándose solos, y no poner más hasta que se puedan cuidar, porque no tiene sentido de plantar un árbol o un arbusto si usted no lo va a cuidar. Claro. Gasta de tiempo, gasta de dinero, y entonces ahí se frenó un poquitito. Pero lo que quedó muy lindo fue la Avenida España, con las luces nuevas. Y bueno, ahora tenemos que rearreglar un poquito la rotonda, porque se hicieron, ¿cómo se llama? Se hicieron los carnavales ahí, y la gente un poco se subió a la rotonda para mirarlo mejor, y claro, rompieron todas las plantas, así que, pero recién llegó un montón más, así que los que están ahí se van a sacar y se van a ir completando algunos espacios, y todos los nuevos van a ir ahí. El lunes empiezo. Morín, además esto de gustar de la jardinería lo ha llevado al ámbito privado, porque muchas viviendas tienen unos jardines preciosos y sé que algunas semillas son de este lugar. Sí, sí, sí. Yo digo que Cacharí es una extensión de Miramonte, porque lo que está allá ha salido de acá. Y lo lindo fue, tan interesante, me dio muchísima alegría la reunión que tuvimos, que fue el tercer cursillo sobre jardinería que lo está auspiciando en la biblioteca. Es ayer, bueno, aparte de hablar sobre la poda recién se empieza, y también la plantación de árboles a esta época. Y entonces todos tuvimos, que eran como 20, todos tuvimos que llevar plantas de nuestros jardines. Pero se hizo un bosque, era increíble la cantidad de plantas, pero distintas a las que yo tengo. Que eso fue tan interesante. Yo me traje unas cuantas cosas que yo no tengo. Claro. Y entonces se hizo como un intercambio y fue muy exitoso. Y bueno, esperemos que todo lo que han llevado prenda. Y dicen, bueno, yo tengo algo de Tato Corte y Madera, yo tengo algo de Blanquita Chapino, yo tengo algo de Maureen McCann, y yo tengo, ¿no? Nos repartimos todas las cosas. Recién me contaba, Morín, algo con respecto a los jardines, que bueno, ¿cómo es esto de que uno tiene que tener un árbol plantado, una planta, ¿no? Porque a veces hay espacios que no permiten árboles, pero sí plantas. Sí, sí, sí. Siempre dicen que un jardín nunca está completo hasta que tenga un árbol en memoria de alguien, y
y para las futuras generaciones. Yo reconozco, por supuesto, que si usted no tiene un espacio, no va a poner un árbol, porque o la va a tener que voltear la casa o tiene que voltear el árbol. Las dos cosas juntas no pueden ir, pero pueden ir muchísimas otras cosas también. Y bueno, así se va dando. Y estábamos recorriendo recién un poco este parque tan hermoso donde hay tanta variedad de especies, pero aparte yo decía que es fotográfico, ¿no? Porque uno puede ver los distintos matices. Esto no está puesto al azar. No, no está puesto al azar. Antes de diseñar un parque, es bueno, digamos, vivir en el lugar por lo menos por un año, porque usted se da cuenta las sombras de los árboles antiguos o añejos y cómo son los vientos y cómo es la cosa. Y después finalmente uno va diseñando los colores. La mejor cosa es tener un pedazo de cartulina con un montón de crayones de color, ¿no? Porque cuando uno arregla el parque o el jardín de uno, la mujer es una buena jardinera, porque ella es la que organiza el colorido de su casa, su habitación o su baño o su sala de estar. No es un mamarracho de colores. Hay hay una cierta forma del colorido que usted ha usado, ¿no es cierto? Las toallas en el baño o las cortinas en su habitación, qué sé yo, hay una coordinación. El jardín es igual, lo tienen que amueblar con colores, con el colorido. Entonces, usted decide, bueno, yo este cantero, la salida del ventanal grande de la sala tiene cierto colorido. Lo que yo tengo en este cantero tiene que ser en acorde de lo que yo veo, porque entonces cuando yo miro esta bordura acá, es el mismo colorido de lo que yo tengo adentro. Entonces, la sala se viene para afuera. Lo llevo para afuera. Después vamos a entrar adentro, porque digamos, ese color de esos árboles, esos taxodium, es más o menos el colorido que yo tengo sobre sobre el sillón. Entonces, ese árbol lo traigo adentro o el sofá lo llevo afuera. Entonces se hace todo mucho más grande y hay una armonía. Eso es la forma que cuando uno es parquista, debería hacerlo así. No siempre es un gran éxito, pero más o menos si uno puede elegir los colores primero y después ir al vivero. Claro. Y después decir, yo quiero plantas rosadas, plantas coloradas y plantas amarillas. ¿Cuáles son? Si usted no conoce los nombres. Entonces la viverista le va a decir, bueno, esta, ta, 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 ta. Entonces usted amuebló su cantero. Morín, ¿dónde aprendió todo esto y cuándo empezó? ¿Desde muy joven? No, yo realmente empecé acá. Yo antes, cuando era joven, con tal que estaba con el perfume Chanel y los tacos altos y toda pintada, trabajando. Estaba contenta. Estaba contenta con lo mío. Es que después que me casé y vine, que se empezó también con Barberena, se va a reír, si usted me va a escuchar, se va a acordar. Cuando empezó un grupo de mujeres y me pidió a mí, o nos pidieron a mí, a ver si yo los podía instruir. No sabe cómo nos divertimos, porque empezamos a parquizar Cacharí con este grupo. Todos los días. De las 1 del mediodía, Peter nunca me veía. Volvía yo muerta, con la camioneta llena. Claro, no había pero ni una pala, me parece, me llevaba toda de la estancia. Y así empezamos. Y yo le estaba tratando de explicar cómo es la cosa. Yo dije, pero qué sonsa que soy, lo que tengo que hacer es traerlos todos para acá. Tomamos unos mates y unos pasteles, pero divinos. Y así se dieron cuenta de lo que era un pasto cortado. Y ahí se fue dando más y más y más, y se fueron dando cuenta. Y los distintos capaz programas de televisión con Yuyu Guzmán, y esa cosita se fue dando de esta manera.
Morín siempre tuvo este carácter así alegre, jovial, con mucha energía. Siempre, siempre. Y lo curioso es que yo soy gemela, tengo una hermana melliza. Si usted una vez ve a alguien y usted la saluda y ella no la saluda, es porque es la melliza. Ella vive en Villa Langostura. Y somos idénticos, hacemos las mismas cosas, mal y bien. Ella es una jardinera. Siempre llegamos tarde, o nos olvidamos las cosas, y yo también. Y ella es una jardinera impedernida también, pero completamente distintos lugares. Bueno, yo ando a caballo y ella anda qué sé yo, con las tablas arriba de la montaña haciendo esquí, pero somos las dos muy, muy enérgicas y muy parecidas, ¿no es cierto, Picha? Sí. Pero hacemos las cosas igual. Nos encanta tener gente. Peter es un excelente anfitrión porque es muy alegre también. Y antes yo me acordaba que siempre me preocupaba por la toallita y el jaboncito. No, lleva mucho tiempo. Ahora es cierto, lleva todo mucho tiempo. Entonces, ahora se hace más cantidad y capaz menos calidad, qué sé yo. La cosa es que la gente lo pasa todo bárbaro. Lo importante me parece que es el espíritu, ¿no? Sí. Porque uno puede tener la toalla hermosa, pero si no hay espíritu festivo, es un aburrimiento la reunión. Es un aburrimiento y además es todo muy acartonado. Pero fui aprendiendo, porque yo fui criada de la otra manera antigua, toda la tacita, qué sé yo. Pero ahora ¿Qué hacía de muy jovencita Morín? ¿A qué se dedicaba? fui secretaria particular en la Embajada de Canadá. Fui secretaria. Nunca fui a la universidad, que es una lástima. Me hubiera encantado haber aprendido jardinería porque veo que tengo facilidad para eso. ¿Y le gusta leer además del jardín? ¿Qué actividades le gusta hacer? ¿Pintar? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Me gusta dibujar también, y eso viene la cuestión del colorido, naturalmente. Y somos leedores impedernidos también sobre cualquier tema, o muchos temas, y toda la parte de la jardinería siempre estoy investigando. Y bueno, yo diría que eso sería, y recibir gente, mis nietos, y mis hijos y mis yernos. Pasan un fin de semana solos. Muy a menudo, de vez en cuando, yo digo, menos mal que llegó el lunes, porque chao, se fueron todos. Pero nos encanta tenerlo, pero es bueno de vez en cuando tener un impas, tranqui. ¿Y le gusta cocinar, la buena comida? Me gusta la buena comida, menos mal que ahora tenemos gas, ya la cocina económica ya pasó a la historia. No tenemos luz acá en esta estancia, solamente digamos medio del equipo propio, digamos, que tenemos acá, que hacemos la luz, que lo prendemos de noche. Pero es una buena cosa porque nunca miramos televisión durante el día porque no tenemos luz. Se terminó el problema, no se mira y uno hace un montón de otras cosas. Sí. Mucho más saludables. Mucho más saludable y además, menos mal que ahora con los chanchitos de gas estoy hablando, eso ha ayudado muchísimo, digamos, toda la parte de los freezer y las heladeras a gas, antes eran a queroseno. Morín, ¿nunca se le ocurrió escribir un libro con todas las experiencias que tiene y todo lo que conoce sobre jardinería? No, yo nunca pensé, no sé si tendría yo la capacidad de hacerlo, un libro. No, yo nunca pensé de hacer una cosa así. Yo siempre le digo a Peter que tiene una memoria que un elefante. Que la abuelita de Peter, que ahora vamos a ir a la otra estancia si tenemos un momentito, se llama la Tomasa, que comprado en 1885. Los dueños originales se llamaban una familia Babbio, que todavía residen en Las Flores. Y ellos vendieron los terrenos al bisabuelo de Peter, que se llamaba Thomas Gibson, y él pidió
le había fallecido una hija preferida que se llamaba Tomasa. Entonces él pidió que cuando el viejo Thomas Gibson en 1885, cuando él lo compró, que por favor no le cambien el nombre. Y así fue, se respetó. Y Peter y la abuelita que viene a ser la hija de este viejo Tomás, ella falleció a los 94 años. Tenía una memoria más lúcida, y Peter, que tenía 22, 23 años cuando volvió de la Segunda Guerra Mundial, porque era marinero, muy querido por su abuelita, le contaba toda la historia antigua. Y Peter lo tiene acá tan claro, y empezamos a hacer un recuento grabado, porque todas las primas y los primos de Peter, que son una familia bastante numerosa, no conocen todos los datos, porque ella era una de las únicas hijas. La mujer es en general, la mujer es mucho más ciruja que el hombre. Guarda cartas, sí, y fotos y escritos. El hombre no le da tanta importancia, y todo ese material nosotros lo tenemos. Y entonces yo dije, Peter, bueno, empecé a leer todo esto y empecé a grabarlo, porque es tan interesante para la historia argentina. Hemos llevado a distintas exhibiciones de cuadros pintados por el viejo Thomas Gibson a Buenos Aires, que ha sido muy interesante lo que él captó. Y así que tenemos una familia bastante interesante, sí, con mucha historia. Bueno, estamos en la estancia La Tomasa con Peter. Peter, gracias por contarnos un poco parte de su historia. Recién Morín me contaba que cuando llegó por primera vez aquí en cochecito, traído por su niñera, su cochecito se detuvo debajo de uno de estos árboles. Bueno, yo me vine acá, originalmente esta estancia fue de mi abuela, bisabuelo, y después abuela, y yo nací, mi padre vivimos en Inglaterra, y cuando yo nací me había traído acá en el año 1928, por ahí, cuando yo tenía, para mi padre visitar a su madre que vivía acá en la Tomasa, y después volví a Inglaterra, y después volví acá a los 22 años después de la guerra segunda mundial, porque vivimos en Inglaterra entonces. Y bueno, este campo fue comprado por mi bisabuelo en el 85, y era un almacén de un español que vendía a la gente de la zona. No le interesaba mucho la parte del campo, y interesantemente el campo era 6.000 hectáreas y lo tenía alquilado, prestado a lo que llamaba entonces puesteros que tenía hacienda. Ahora, estos puesteros todos había heredado este pedazo de este campo porque eran soldados del ejército de Rosas, y Rosas no tenía dinero para pagar a su gente. En aquellos años había mucho campo, entonces regalaba fracciones de campo a sus ex soldados. Los soldados fue gente humilde, sin educación y sin capital, entonces ellos alquilaban al campo a una persona que tenía capital. En ese caso, este gallego que vivía acá como almacenero tenía esta gente cuidando sus majadas, que en aquellos años era todo majadas, y ellos trabajaban para él en una forma independiente. Y entonces al final él se cansó, no sé si se cansó, pero le vendió el campo a mi bisabuelo y se fue con sus majadas a Trenquelauquen. Pero en Cacharí todavía existe apellidos, descendientes de esta gente que tenía, estamos hablando de 1840, 1860, en los años de Rosas, o 1840,
Y hay nombres acá, Pioli, Andrade, 2 o 3 más que no me acuerdo, que son descendientes directos de estos puesteros, ex soldados de Rosas. O sea que estos campos fueron adquiridos por europeos porque ellos venían de Europa por escapar de la guerra y compraban estos campos que habían sido regalados a estos soldados, Sí. que en realidad no tenían esa cultura de Sí, cultivar la tierra, sí, ¿no? pero estos soldados eran argentinos. Claro, claro, Sí, sí. Por argentinos. eso digo que uno entiende ahora por este relato cómo estas estancias, la mayoría son de personas o de ingleses o de españoles, en este caso, de gente que venía a Europa y compraba a los argentinos, ¿no? Sí, Cómo sí, se fueron sí. expropiando, no expropiando, vendiendo las tierras a los extranjeros, ¿no? Bueno, pero si lo miramos así, la Argentina es un país de inmigrantes, Totalmente. totalmente. Gente que venía con capital o gente que hacía capital, pero mayormente venía con capital a comprar, bueno, exactamente, sí. De gente. ¿Cómo el argentino no supo, digo, asentarse en estos lugares y haber hecho prosperar los campos, ¿no? ¿Cómo no tuvo esa idiosincrasia que tuvo el europeo? Sí, pero no estoy de acuerdo, porque el europeo el argentino es europeo, de originalmente. Entonces, bueno, pero... Digo, no, los soldados de Rosa eran No, argentinos, soldados eran rosas, criollos. otra cosa, Claro, no. estamos hablando de los criollos en este Sí, caso. los Como el criollo no supo ver esa beta al campo, ¿no? Ahí está, bueno, muy bien. Sí, el gaucho, el gaucho argentino, es un hombre, sí, medio mestizo con los indios, obviamente sin educación ninguna y vivía en el campo así. Sí, sí. Claro. Bueno, ese fue el origen de este campo. Sí. Y usted vino más o menos a los 22 años. Sí. Y ya directamente se radicó en este lugar. No, porque yo no sabía nada de campo ni hablaba castellano. Entonces fui a trabajar como empleado en otras estancias para aprender. Y después de como 10 años, 10 años, mi abuela falleció y nosotros heredamos este campo con mi hermana y 2 tías. Entonces yo compré la parte de mi hermana y una parte de mi tía heredé esto y la otra parte fue vendido. Y entonces después me casé con Morín y quedamos los últimos 50 años acá. Y Morín, que es un remolino, lo ha llevado entre las 2 estancias, recién lo veíamos que decía estos árboles hay que despuntarlos y usted decía que no, que este año no, así que hacen esa tarea en conjunto. Pero yo decía a él que tenemos 2 jardines acá, el jardín de Morín, que es esto, y el jardín mío, que es el campo. La única diferencia es que ella lo puede regar y yo no puedo regar. Usted tiene que mirar para arriba. Mira para arriba, sí, ¿Y le exacto. gusta la vida del campo o en un principio añoraba esos 22 años en Londres? No, bueno, era un cambio grande, ¿no? Pero acá la Argentina y el campo es una atracción para europeos o para todos nosotros, ¿no? Yo no podía vivir en otro lugar, pero yo he pasado toda mi vida acá prácticamente, 80% de mi vida ha pasado acá. Difícil de cambiarlo, pero bueno, viviendo en el campo no es para todos, no tenemos electricidad, bueno, tenemos un grupo y llueve y hay barro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se acostumbra y total, la vida es libre, uno puede elegir qué hacer, ¿no? Es una filosofía distinta. Veo que muchos anglosajones, ¿no? y alemanes se adaptan más a una vida totalmente en el campo, que el argentino, bueno, hay problemas, porque tiene que vivir en el pueblo por factor de escuela, los chicos, cerca de hospitales. Acá estamos muy cerca de todo, pero en un país tan grande como esto, el nuestro,
vaya a vivir en Santa Cruz o en Chubut, cuando o el Chaco, 50 kilómetros de nuevo del almacén más cerca. Este sí es sacrificio, este no es sacrificio, ese es un placer. Es un placer, ¿no? Y se los ve a ustedes cómo disfrutan de esta vida y realmente uno dice, bueno, realmente se puede vivir bien en el campo también. Se puede vivir bien, sí. Es cuestión de adaptarse y reconocido que los chicos es el problema. Como mi hija que vive acá, esta casa lo regalé a ella, que tiene 5 chicas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no está acá? Porque tiene la educación de las chicas, entonces ahora viven en Azul. ¿Cómo hicieron ustedes cuando tenían sus chicos chicos? La cosa la mandamos a pupilos. Fueron pupilos a Buenos Aires y otros a la cumbre en Córdoba, pupilos todo el año. Ese fue lo que hicimos, pero ahora no se puede hacer esto. No se puede hacerlo porque pupilos así, tan lejos, ahora la nueva generación no va a querer, no quiere esto, y no hay escuelas que son pupilos. En el sentido salen fin de semana. Salen cada 3 meses, pero esa es una cosa de 40 años atrás. Nosotros, Morín y yo, nosotros dos fuimos pupilos en nuestra, es como una costumbre muy inglesa esto, está pupilo. Pero ahora yo no haría esto de vuelta, ¿no? Es distinto. Claro, el problema es eso, viviendo en el campo, se viene el fin de semana, la gente del campo, la gente, los peones, bueno, también tienen el mismo problema de la educación. A muchos de ellos las mujeres tienen que vivir en el pueblo porque, bueno, sí necesita educación secundaria porque el país ha avanzado mucho, aunque muchos dicen que está todo mal acá, pero no está todo mal. La educación, cuando yo me vine acá primeramente, 50 años atrás, los peones tenían segundo grado, casi no podían leer. Bueno, ahora es distinto, ahora y no puede ser así. Así que viviendo en el campo hoy es sacrificio para la gente. Ahora viven 40 kilómetros de un pueblo. ¿Qué hacen por la educación? Bueno, me parece que hemos cambiado este tema de campo a otro tema totalmente distinto. Bueno, pero que tiene que ver también, ¿no?, con la vida del campo y esto de tener que trasladarse para adquirir ciertas cosas. Pero lo bueno es que el balance que ustedes hacen de la vida es positivo de haber elegido el campo. Sí, muy positivo, muy positivo. Y viviendo en el campo uno sabe, entiende cómo es el manejo de pasturas, que la pastura tiene que venir primero y la vaca después. Mucha gente pone la vaca y después espera porque viven en la pampa húmeda, que es una maravillosa, que de clima, de lluvia, bueno, menos ahora, pero te hace fácil. Pero primeramente el pasto, después la vaca. No. Peter, se ha modificado mucho lo que es en materia climática el tema del campo y creo que se vienen épocas complicadas para esto. Bueno, entendemos esto. Me parece que tenemos que ya enfrentar y adaptar al futuro, que pues, no sabemos si sigue el clima como está. Es muy anormal. Nosotros acá en esta estancia llevamos las planillas de lluvia desde 1885, que yo le he dado de INTA y de la Facultad de Azul, lleva estas planillas para mirar cómo es el clima en los últimos 120 años acá en esta zona. Y no se demuestra nada. La última seca muy grande de 2 años fue en 1907. 1907. Después duró 2 años y después había uno en 1979, que nosotros vivimos eso acá, seguido por la inundación del 1980. Pero de 1979 era no como esto, no era tan fuerte como esto, no duró tanto tiempo y habíamos acostumbrado los campos en tener menos hacienda porque había años más secos, pero los últimos 20 años hemos tenido años con muchas lluvias y con el mejoramiento económico del campo, toda la gente ha
ha querido más agricultura y más hacienda. Y este seca de sorprendente vino y agarró a todos nosotros por tener, no es por tener mucha hacienda, pero tener mucha hacienda por el régimen de lluvia que tenemos. Era propicio en ese momento. Y la gente de la agricultura lo mismo, han sembrado y han perdido muchísimo. Pero es una cosa que sin pronóstico nadie sabía que iba a pasar esto. Bueno, Y es una de las materias pendientes, ¿no? La previsibilidad en esto. bueno, por supuesto que esto es una cosa que no podemos prevenir. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, Ni lo quiero meter en el tema político, la verdad. la política no, eso no. Peter, muchísimas gracias y muchísimas gracias por traernos a recorrer la Tomasa, este lugar tan lindo visualmente y aparte tan antiguo, ¿no? De esta zona. Bueno, muchísimas gracias por ustedes.